A continuación vamos con el siguiente fallo. En esta veo vamos a intentar encender y vamos a ver qué sucede. Comprobamos que el vehículo no enciende. Tenemos el check obviamente porque está en contacto. Conectamos el escáner y vamos a los códigos del problema. En este caso muy peculiar, no encontramos ningún código, pero hay una manera de descifrar. Nosotros tenemos una sospecha que puede ser el sensor CKP, ya que al momento de encender nos miramos en las revoluciones y están muertas, o sea, no debería dar un indicio de que el cigüeñal se está girando, pero no hay. Entonces vamos a los datos en vivo, esperamos que cargue, seleccionamos todos los módulos. Ya, dentro de este apartado vamos a las revoluciones del motor. Tenemos aquí RPM del motor. Ya, ahora lo que yo les decía, aquí se encuentra en 0. Vamos a dar un arranque largo y no tenemos nada, o sea, está muerto como tal. Entonces es una manera alterna de poder diagnosticar, en este caso peculiar, que no genera ningún dato. Con la siguiente parte del diagnóstico vamos a diferenciar qué cable es cuál. En este caso el CKP de este aveo es de inductivo. Inductivo quiere decir que genera su propia señal. Por lo tanto tiene 3 pines, que son señal, masa, tierra y un cable de blindaje para evitar las interferencias. Ahora, con nuestra punta lógica vamos a determinar cuál es tierra. Conectamos con el positivo y comprobamos. Aquí tenemos, en el un pin nos da nada, en el otro nada, y en este nos da un voltaje de 12.1. Entonces el de aquí, el de color negro de la izquierda, es la masa. Continuando con el diagnóstico, vamos a usar el multímetro para verificar los voltajes del socket del CKP. Primero conectamos una punta en el burner positivo y verificamos de izquierda a derecha. Primero tenemos la tierra de 1238, en la mitad tenemos 981 y en la derecha 982. Estas dos últimas señales que acabamos de observar son voltajes de referencia, ya que como dijimos, este es un sensor inductivo que genera su propia señal. Entonces, en particular en este tenemos tierra de 12 voltios, la señal que se genera cuando el carro está encendido, y un cable de blindaje, que este es para evitar interferencias y que la señal sea más precisa. Ahora, continuando con el diagnóstico, vemos que lo hemos conectado a través de una agujita a la señal del sensor CKP, y este otro va a tierra para poder mostrarnos en el osciloscopio. Ahora, aquí tenemos la gráfica en el osciloscopio. Como podemos ver, como es un sensor inductivo, nos da una señal sinusoidal. Y aquí tenemos la rueda de entrada de este carro, al menos, es de 58 dientes, 60 menos 2. Aquí tenemos el diente faltante, es donde el motor sabe que completó una vuelta al cigüeñal. Recordemos que 2 vueltas al cigüeñal es un ciclo completo del motor. Aquí podemos ir agrandando la señal, la hacemos más pequeña. Entonces, como yo les decía, en cada ciclo, en dos vueltas del cigüeñal se completa un ciclo. Aquí detenemos. Entonces aquí observamos el diente faltante, que de esta manera la EQ sabe en qué punto se encuentra el motor. Es importante mencionar que el sensor CKP es uno de los sensores más importantes en el sistema de inyección, ya que sin la información que este proporciona, la PSM no puede determinar la velocidad de giro ni la posición exacta del cigüeñal.
Debido a esto, el módulo de control no sabe cuándo activar los inyectores ni cuándo producir la chispa en las bujías, por lo que en la mayoría de vehículos, si el CKP deja de funcionar, el motor simplemente no arranca. A continuación, vamos a observar el diagrama eléctrico del Chevrolet Aveo. Podemos observar el sensor CKP y sus conexiones hacia la PCM. Este diagrama indica que es un sensor de efecto Hall, sin embargo, con las pruebas que ya hemos realizado, comprobamos que en realidad se trata de un sensor inductivo. ¿Y esto cómo podemos comprobarlo? Pues si observamos en el diagrama, el pin 3 está conectado directamente a una tierra del chasis y los otros dos cables aparecen rodeados por un óvalo punteado. Esto representa el blindaje del cable cuya función, como sabemos, es proteger la señal de interferencias producidas por componentes internos del vehículo. Ahora bien, los otros dos cables, que son tierra y señal, actúan como la ida de la señal y el otro como el retorno hacia la PCM. Como este sensor es inductivo, genera su propio voltaje y la computadora compara la diferencia de voltaje entre estos dos conductores para obtener una señal estable y a partir de ella determinar la posición y revoluciones del cigüeñal. Bueno, ahora hablemos sobre la relación del CKP y CMP. Estos sensores trabajan de una manera conjunta para que la EQ conozca en todo momento la posición exacta del motor y este pueda funcionar de forma correcta. Aunque ambos sensores cumplen funciones diferentes, sus señales se complementan para lograr sincronizaciones precisas. También el sensor CKP informa la velocidad del giro de motor y la posición angular del cigüeñal mediante una rueda fónica que tiene diferentes medidas y esta información permite a la EQ saber en qué punto del ciclo se encuentra el motor y calcular el momento adecuado para generar la chispa y accionar los inyectores. Por otro lado tenemos el sensor CMP y este nos indica la posición exacta en la que se encuentra el árbol de levas. Esto nos permite identificar qué cilindro se encuentra en la carrera de compresión y gracias a esto la PCM puede sincronizar la inyección secuencial de combustible y el encendido de cada cilindro con mayor precisión. Al combinar estas dos señales, la EQ verifica que exista una correcta sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas. Si la señal del CKP se pierde, la PCM deja de conocer la velocidad y la posición del cigüeñal. Como medida de protección, normalmente se interrumpe la chispa y la inyección de combustible, lo que provoca que el motor ya no funcione, no arranque o que se apague, ya que estaba en funcionamiento. En cambio, sin falla el sensor CMP, muchos vehículos aún pueden lograr seguir funcionando utilizando únicamente la señal del CKP. En estos casos, generalmente el motor se pone en modo seguro, lo que puede arrancar, aunque el tiempo de arranque suele ser mayor, puede encenderse con la luz del check. Sin embargo, este comportamiento depende de la PCM, cómo esté programada por cada fabricante y del sistema de gestión electrónica de cada vehículo. Entre los síntomas más comunes cuando el sensor CKP presenta fallas, encontramos dificultades para arrancar el motor, apagones repentinos mientras el vehículo está andando, pérdida de potencia, fallos de encendido, tirones durante el manejo y en muchos casos se enciende la luz del check. Dependiendo del vehículo también puede registrarse un código de falla relacionado con el sensor de CKP que ya vamos a ver a continuación. El código más común que encontramos es el P0335, que este nos indica una falla en el circuito del sensor de posición del cigüeñal. Esto significa que la PCM no está recibiendo una señal válida del sensor, ya sea por un problema en el propio CKP, en el cableado, en el conector o incluso en la computadora del vehículo. Otro código frecuente es el P0336. Este indica que la señal del sensor está fuera de rango. Y esto no es un comportamiento normal. Esto puede ocurrir cuando la rueda fónica está dañada o existe una separación incorrecta entre el sensor y la rueda o la señal presenta interrupciones. También encontramos el P0337. ¿Este qué significa? Este nos dice que la señal del sensor tiene un voltaje demasiado bajo. Generalmente se
relaciona con conexiones defectuosas, cortocircuitos a tierra o un sensor averiado. Bueno, estos son algunos de los códigos de diagnóstico más relacionados con este sensor. Depende mucho de la marca, el modelo y el fabricante del vehículo, que pueden existir otros códigos específicos, pero los que acabamos de mencionar son los que se presentan con mayor frecuencia. Es importante recordar que estos códigos sirven como una guía para el diagnóstico, pero no siempre significa que el sensor CKP esté dañado. Antes de reemplazarlo, es necesario verificar el estado del cableado, los conectores, la rueda fónica y confirmar el funcionamiento del sensor mediante pruebas con un multímetro o un osciloscopio como las que realizamos en el video.